Al ver esta ciudad Chichén Itzá, nos podemos imaginar lo que fue en el pasado, al menos así como nos la cuentan los historiadores, y es que no es poca cosa ver esto, ya que podemos remontarnos, al menos imaginariamente, de cómo fue la vida de los mayas en el pasado. Y es que hay que entender que todo este complejo de construcciones pues sí proviene de una civilización que ya estaba enlazando a muchos pueblos, no fue como en los principios donde los pueblos vivían completamente independientes unos de otros. Esta ciudad pues marca ya más bien un centro de conocimiento espiritual, de conocimiento astrológico, de conocimiento de todo tipo. Y es que la gente comenzó a tener la necesidad de organizarse, de hacer un gobierno central donde los pueblos se sintieran algo protegidos por las gentes que ya estaban desobedeciendo las reglas naturales de las poblaciones principio. La gente debió tener el consenso de hacer un gobierno que los representara, que los protegiera, y no por nada esta ciudad Chichén Itzá representa ese centro. Es un complejo que debió construirse como una forma de fortalecer la seguridad de toda la región, y pues esto con el tiempo se debió hacer, ya que cuando llegó Colón, pues hay que hacer notar esto, a la isla Guanajaní, allí en Haití, él encontró unas sociedades que pues no tenían ni dioses, no tenían religión, no tenían una organización compleja, simplemente vivían de la manera más natural, y así vivían los pueblos isleños, pero es que así vivían porque no tenían contradicción con otros pueblos, simplemente cada uno tenía su forma de vida completamente independiente. Y pues esto representa los principios de cómo vivía la gente antes de que se construyeran estas poblaciones complejas como lo representa la ciudad de Chichén Itzá. Y pues en Mesoamérica, en América, ya las civilizaciones, o varias civilizaciones se habían unido para hacer un gobierno central que los organizara, y por eso Chichén Itzá pues encierra más o menos unas 33 lenguas que debieron estar organizadas a fin de tener una seguridad mediante un gobierno, así como los aztecas encerraban a todos los demás para darles protección. Y pues todo esto refleja la necesidad de hacer estas construcciones, ya que tenemos el conocimiento de que esta ciudad Chichén Itzá y Tulum fueron construidas más o menos después del año 900 después de Cristo. Y pues más antiguamente se dice que existieron estas civilizaciones, pero más antiguamente pues no se sabe exactamente cómo eran, pero todo tiene una explicación, ya que tenemos el ejemplo que nos da Cristóbal Colón cuando llegó a la isla de Haití. Pues tenemos los comentarios de cómo vivía el pueblo arahuaco allí en esa región de la isla, y es que pues nos da una noción de lo que vivían
los pueblos Principio y los pueblos arahuacos son un ejemplo de cómo la gente vivía completamente libre de religiones, completamente libre de gobiernos que organizaban a los pueblos. Cada pueblo, pues según la historia de ese pueblo arahuaco, nos da a entender que las civilizaciones vivían completamente independientes, pero pues por ejemplo en los pueblos mayas ya es el ejemplo de cómo los pueblos estos tuvieron la necesidad de unirse, de hacer una organización para protegerse de la misma gente que no obedecía las reglas de las civilizaciones Principio. Y pues estas personas que no obedecían las reglas de las organizaciones Principio, pues tuvieron la idea o la necesidad de alejarse de estos pueblos pacíficos y después comenzar a crear una inseguridad donde atacaban a los pueblos pacíficos. Por eso fue la necesidad de que estos pueblos pacíficos comenzaran a organizarse, y ahora las 33 lenguas que existían en la región maya pues tuvieron que tener una relación para poderse dar una vida algo más tranquila, y así de hecho hasta hacer el comercio, hacer pues más una vida más activa en la economía y en el conocimiento. Y por eso la ciudad de Chichén Itzá pues es lo que representa un centro de conocimiento, un centro de ciencia, donde la gente pues debía tener por medio de ese centro mucho conocimiento, una manera de entender el mundo y todo lo que los rodeaba. Y esta ciudad, Chichén Itzá, pues por eso fue construida ya de manera más pues más ilusoria, donde pues se hacían las construcciones con el fin de dar más seriedad a lo que eran las organizaciones de todos los pueblos. Era un centro de gobierno. Y es que cuando los pueblos comenzaron a organizarse, necesariamente también fueron desarrollando creencias generalizadas, o sea, las religiones. De hecho, la misma ciencia pues es producto de todo ese complejo organizativo. Y pues si antes los pueblos vivían completamente independientes, cada uno con su lengua, esto se debió porque pues no había la necesidad de una protección, porque los pueblos pues vivían completamente seguros, ya que la gente en lo general pues obedecían las reglas humanas, las reglas de vida humana, para poderse desarrollar espiritualmente. Pero hubo gente que fue desobedeciendo estas reglas y debieron irse expulsando de las civilizaciones pacíficas. Y cuando se expulsaron de las civilizaciones pacíficas y se fueron remontando a otros lugares hasta algo desérticos, pues estos desobedientes debieron ir metiendo en inseguridad a los pueblos pacíficos, y los pueblos pacíficos pues por la necesidad de armar un gobierno que los protegiera, tuvieron también la necesidad de hacer creencias generalizadas, como fueron las religiones o las creencias astrológicas. Ya vemos, por ejemplo, cómo Quetzalcóatl, siendo expulsado
de Teotihuacán, pues debió ir a las tierras mayas, donde se le conoció como Kukulcán, lo mismo que es serpiente. Y pues allí este personaje debió comenzar una creencia religiosa que iba encaminada a dar vida a los astros, y de ahí pues ya se comienza a distorsionar lo que los pueblos principio tenían de sí mismos, de una conciencia íntegra. Ya después de estas creencias generalizadas astrológicas, pues los pueblos principios comenzaron a perder su autenticidad espiritual y se comenzaron a enlazar con lo que eran las creencias astrológicas generalizadas, donde los pobladores pues debían tener un concepto religioso ya masivo. Y pues precisamente esta ciudad de Chichén Itzá se comienza a construir gracias a la unión de muchos pueblos. Es precisamente que esta ciudad representa la unión de todos esos pueblos, y esta ciudad tiene como propósito guiar a los pueblos y ser un centro de seguridad social. Los pueblos independientes, de ser auténticos en sí mismos, de ser su gente auténtica en sí misma, debieron entonces que tener un pensamiento común a causa de las religiones. Las religiones no son otra cosa más que una deformación de la vida psicológica de la gente, y conforme fue pasando el tiempo, pues más se fue deformando la mentalidad humana, a tal grado de que se dice que en los mayas las clases debieron aparecer, y estas clases debieron hasta tenerse que dar una diferencia física, como lo hacían supuestamente las clases sociales, ya que se dice había una necesidad de alargarse los cráneos para las clases sociales altas y achatarse los cráneos para las clases sociales bajas. Y pues esto era lo que hacía la diferencia, y así que supuestamente quienes tenían el cráneo achatado no tenían oportunidad de sobresalir hacia una clase alta. Los que tenían el cráneo alto, entonces estaban destinados a ser siempre de la clase alta. Y esa es la deformación de las religiones, porque las religiones pues son creadas para hacer de las sociedades fantasías nada más, y deformaciones psicológicas.